Imagina que mañana desaparece el 30% de todo lo que comes. No gradualmente, no en décadas. De golpe. El café de la mañana, las manzanas, las almendras, los arándanos, los melones, el chocolate, simplemente, fuera. Sin advertencia, sin sustituto, sin vuelta atrás. Eso no es una distopía de ciencia ficción. Eso es exactamente lo que ocurriría si las abejas desaparecieran de la Tierra. Y lo aterrador es que ya están desapareciendo. Pero antes de hablar del apocalipsis, necesitas conocer al personaje principal de esta historia. Porque la abeja no es simplemente un insecto que te puede picar en el parque. La abeja es una de las criaturas más sofisticadas, más antiguas y más importantes que han existido jamás en este planeta. Es un ser vivo que lleva más de 100 millones de años perfeccionándose, que construye ciudades sin arquitectos, que toma decisiones sin líderes, que produce una sustancia que no se pudre en 10.000 años, y que, sin saberlo, sostiene en sus minúsculas patas amarillas algo parecido al destino de la civilización humana. Esta es su historia. Todo comenzó mucho antes de que los dinosaurios se extinguieran. Hace aproximadamente 100 millones de años, en el período Cretácico, cuando la Tierra era un mundo completamente diferente, existía una avispa. Una avispa carnívora, predadora, que cazaba a otros insectos para alimentar a sus larvas. En algún momento de esa historia remota, algo extraordinario ocurrió. Esa avispa empezó a recolectar polen en lugar de presas. Nadie sabe exactamente por qué. Tal vez fue un accidente. Tal vez una mutación menor cambió ligeramente sus preferencias alimenticias. Pero ese pequeño giro evolutivo lo cambió todo. Esa avispa se convirtió en la primera abeja. Y las flores del mundo nunca volvieron a ser las mismas. La relación entre las abejas y las plantas con flores es una de las asociaciones más largas y más productivas de la historia de la vida en la Tierra. Es una simbiosis perfecta, un contrato biológico que se ha renovado sin interrupciones durante 100 millones de años. Las plantas evolucionaron para producir néctar, un líquido azucarado rico en energía, específicamente como recompensa para los polinizadores. Las flores desarrollaron colores vibrantes, formas elaboradas y aromas poderosos, no para los humanos, sino para las abejas. Y las abejas, a su vez, desarrollaron cuerpos diseñados para recolectar ese néctar con una eficiencia casi sobrenatural. Piensa en el cuerpo de una abeja como en una máquina de recolección perfectamente optimizada. Su lengua, llamada glosa, es larga, peluda y con una forma de cucharilla en la punta, diseñada para extraer el néctar de las flores más profundas. Sus patas traseras tienen estructuras especiales llamadas corbículas, pequeñas cestas de pelos rígidos donde empaquetan el polen con una habilidad que daría envidia a cualquier artesano. Su abdomen está equipado con glándulas que secretan cera, el material de construcción de todo el panal. Y sus ojos compuestos pueden ver en el espectro ultravioleta, una dimensión visual completamente invisible para nosotros, donde las flores proyectan patrones guía que actúan como pistas de aterrizaje luminosas. Una abeja no simplemente visita una flor. La lee. La interpreta. Sabe exactamente dónde está el néctar antes de posarse, guiada por señales que para nosotros son invisibles. Pero la anatomía individual es solo la mitad de la historia. Porque la abeja, tal como la conocemos, no vive sola. Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente fascinante. El panal es una de las estructuras sociales más complejas del reino animal. Una colmena típica contiene entre 20.000 y 80.000 individuos. Y esos individuos no son simplemente un montón de insectos viviendo juntos. Son, en cierto sentido, un único organismo. Los biólogos lo llaman superorganismo, y la metáfora es perfecta. Del mismo modo que tu cuerpo está formado por billones de células que cooperan para mantenerte vivo, el panal es un ser compuesto por decenas de miles de individuos que funcionan como uno solo. En el centro de todo está la reina. Y aquí conviene destruir un mito importante: la reina no manda. No da órdenes. No dirige el panal con ninguna clase de inteligencia superior. La reina tiene una sola función biológica, y la cumple con una dedicación absoluta: poner huevos. En los días de mayor productividad, puede poner hasta 2.000 huevos por día, uno cada 40 segundos, durante varios años consecutivos. Es, esencialmente, una máquina reproductiva. Su poder no viene de la autoridad, sino de las feromonas, esas señales químicas que libera constantemente y que mantienen el orden social de la colmena, suprimen la reproducción de las obreras y cohesionan al grupo. Si la reina muere, las feromonas desaparecen. Y entonces ocurre algo notable: las obreras se reorganizan. En cuestión de horas, seleccionan una larva joven, una larva que genéticamente es idéntica a cualquier otra obrera, y comienzan a alimentarla exclusivamente con jalea real, una sustancia producida por glándulas especiales en las cabezas de las nodrizas. Esa dieta privilegiada activa genes que estaban dormidos.
La larva se desarrolla diferente, más grande, con ovarios funcionales, con una vida potencial de varios años en lugar de semanas. Una nueva reina nace, no por destino, sino por nutrición. La democracia biológica en estado puro. Las obreras, que son todas hembras, son la columna vertebral del panal. Pero no hacen siempre lo mismo. A lo largo de su corta vida, que dura apenas entre 4 y 6 semanas durante el verano, una obrera desempeña roles completamente diferentes según su edad. Durante los primeros días, cuida y limpia las larvas. Luego produce jalea real y alimenta a las crías. Más adelante, construye panales con la cera que segrega su propio cuerpo. Después, vigila la entrada de la colmena, preparada para defender su hogar con su propia vida. Y finalmente, en la última etapa de su existencia, sale a forrajear, recolectar néctar, polen y agua. Cada abeja es, en esencia, una empresa entera condensada en 2 centímetros. Y los zánganos, los únicos machos de la colmena, tienen una existencia dramáticamente diferente. No recolectan, no construyen, no defienden. Su única razón de ser es reproducirse con una reina de otra colonia. Si lo logran, mueren inmediatamente después del apareamiento. Si no lo logran, viven una vida de relativa ociosidad hasta que llega el otoño, momento en que las obreras los expulsan del panal para no desperdiciar recursos en individuos improductivos durante el invierno. No hay piedad en la naturaleza, solo eficiencia. Ahora llegamos al momento más cinematográfico de toda esta historia. La comunicación. Las abejas no hablan. No tienen cuerdas vocales, no producen sonidos articulados, no se envían mensajes escritos. Pero se comunican con una precisión que haría envenecer a cualquier ingeniero de telecomunicaciones. Lo hacen a través de uno de los sistemas de comunicación simbólica más sofisticados del reino animal, algo que los científicos tardaron décadas en descifrar, y que cuando lo entendieron, dejaron a la comunidad científica completamente asombrada. El baile de las abejas. Cuando una exploradora encuentra una buena fuente de néctar, regresa a la colmena y comienza a moverse de una manera muy específica sobre la superficie del panal. Si la fuente está cerca, menos de 100 metros, hace un baile circular, rápido, que simplemente indica hay algo bueno, salid a buscarlo. Pero si la fuente está lejos, ejecuta algo mucho más sofisticado, el baile de la cola. La abeja corre en línea recta, agitando vigorosamente su abdomen de un lado a otro. Luego gira a la derecha, vuelve al punto de partida, corre en línea recta otra vez, y gira a la izquierda. Dibuja, repetidamente, una figura en forma de 8. Y en esa coreografía sencilla está codificada una cantidad de información que te dejará sin palabras. La dirección de la línea recta indica la dirección de vuelo. Si apunta directamente hacia arriba, significa que la fuente está en la dirección del sol. Si apunta a 30 grados a la izquierda de la vertical, la fuente está a 30 grados a la izquierda del sol. La duración de la carrera en línea recta indica la distancia. Cuanto más larga, más lejos está la fuente. Y la intensidad del movimiento abdominal comunica la calidad del néctar. Cuanto más entusiasta el baile, más rico el botín. Todo esto ocurre en la oscuridad total del interior de la colmena. Las abejas receptoras no ven el baile, lo sienten a través de las vibraciones en la superficie del panal y de sus antenas especializadas. Es un idioma táctil, tridimensional, codificado en movimiento. Cuando el zoólogo austriaco Karl von Frisch lo describió por primera vez en la década de 1940, muchos colegas no le creyeron. Le parecía demasiado extraordinario para ser real. En 1973, ganó el premio Nobel por ese descubrimiento. Pero hay algo aún más fascinante que el baile individual. Es la forma en que la colmena toma decisiones colectivas. Especialmente en uno de los momentos más críticos de su existencia, la enjambrazón. Cuando la colmena se vuelve demasiado grande, cuando la población ha crecido hasta el punto en que no caben todos, la colonia hace algo audaz. Se divide. La reina vieja abandona el panal con la mitad de las obreras, formando una nube densa y zunzuneante de miles de abejas que se agrupa temporalmente en una rama o una esquina, mientras toman una decisión que determinará su futuro. Necesitan una nueva casa. Y eligen mediante votación. Las exploradoras salen en todas direcciones buscando posibles ubicaciones. Una cavidad en un árbol, un hueco en una pared, el espacio bajo un alero. Cuando encuentran un candidato prometedor, regresan y lo defienden con un baile. Otras exploradoras visitan los diferentes sitios, y si los aprueban, también bailan para ellos. El baile más vigoroso, el que convence a más observadoras, es el que gana. Las abejas que bailan por los sitios menos atractivos gradualmente se rinden y se suman al baile ganador. Y cuando se alcanza un consenso suficiente, la colmena entera despega hacia su nueva casa. No hay un líder que decida. No hay una autoridad que imponga. Es una democracia directa, fluida, biológica.
Y lo más sorprendente es que casi siempre elige bien. El sitio que gana la votación tiende a ser objetivamente el mejor de los disponibles. El mecanismo de toma de decisiones colectiva de las abejas es tan eficiente que los ingenieros de inteligencia artificial lo usan como inspiración para diseñar algoritmos de optimización. Las abejas llevan practicando democracia deliberativa desde mucho antes de que Atenas existiera. Ahora hablemos de esa sustancia dorada que hace tan famosas a las abejas. El miel. Porque lo que parece simplemente un alimento dulce es, en realidad, un prodigio bioquímico. Todo comienza con el néctar. Las obreras forrajeras lo recolectan y lo almacenan en su buche melario, un segundo estómago especializado que no digiere el néctar sino que lo transporta. Dentro de ese buche, el néctar ya comienza a transformarse. Las enzimas de la abeja, especialmente la invertasa y la glucosa oxidasa, empiezan a trabajar. Cuando la forrajera regresa al panal, pasa el néctar a una obrera procesadora, boca a boca, en un intercambio que puede repetirse entre 20 y 30 veces. Durante este proceso de traspaso continuo, el contenido de agua del néctar va reduciéndose progresivamente. Al mismo tiempo, la invertasa divide la sacarosa del néctar en glucosa y fructosa. La glucosa oxidasa convierte parte de la glucosa en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, lo que da al miel sus propiedades antibacterianas. Las obreras depositan el néctar en las celdas del panal y baten sus alas durante horas para evaporar el exceso de agua, hasta que el contenido hídrico cae por debajo del 18%. En ese momento, el néctar se ha convertido en miel. Y sellan la celda con cera. El resultado es un alimento de una estabilidad extraordinaria. La baja concentración de agua crea un ambiente hiperosmótico donde las bacterias simplemente no pueden sobrevivir. El pH ácido, el peróxido de hidrógeno y otros compuestos antimicrobianos crean múltiples capas de protección. El miel no caduca. No se pudre. En las tumbas del antiguo Egipto se han encontrado vasijas de miel con más de 3000 años de antigüedad, perfectamente comestible. Decimos que el miel dura para siempre, y no es metáfora. Es literalmente verdad. Pero el miel no solo es alimento para los humanos. Es, ante todo, la reserva de energía de la colmena para sobrevivir el invierno. Una colonia necesita entre 15 y 20 kilogramos de miel para pasar los meses fríos. Y para producir un solo kilogramo, las abejas deben visitar entre 2 y 5 millones de flores. Una sola abeja, en toda su vida, produce apenas una docena de cucharadita de miel. Cuando unta miel en su tostada por la mañana, piense en eso. Y ahora llegamos al corazón de todo. La polinización. El servicio más importante que presta la abeja y el más invisible para la mayoría de la humanidad. La polinización es el proceso por el que el polen de la parte masculina de una flor llega hasta la parte femenina de otra flor de la misma especie, lo que permite la fertilización y, por tanto, la producción de semillas y frutos. Sin este proceso, la mayoría de las plantas con flores no se pueden reproducir. Y sin reproducción, no hay frutos. Sin frutos, no hay alimento. Cuando una abeja visita una flor en busca de néctar, el polen se adhiere a los pelos de su cuerpo, que están especialmente diseñados con una carga electrostática positiva que atrae el polen, cargado negativamente. Es una trampa perfecta. La abeja lleva consigo, sin saberlo, el material genético de la planta. Cuando visita la siguiente flor, parte de ese polen se transfiere al estigma, la parte receptiva femenina. Se calcula que aproximadamente el 80% de las plantas con flores del planeta dependen de polinizadores para reproducirse. Y de todos los polinizadores, la abeja melífera es el más importante. Solo en Estados Unidos, el valor de la polinización agrícola por abejas se estima en $15,000 millones anuales. A nivel global, los polinizadores contribuyen a la producción de alimentos por un valor de entre 200 y 500,000 millones de dólares cada año. Almendras. El 99% de la producción mundial depende de la polinización por abejas. Arándanos, el 90%. Aguacates, cerezas, manzanas, pepinos, calabazas, fresas, girasoles, cacao, todos necesitan las abejas. Incluso el algodón, que no se come pero que viste a la humanidad, depende de la polinización. La abeja no solo hace posible el desayuno, hace posible la agricultura tal como la conocemos. Y entonces llega la oscuridad de esta historia. A principios del siglo XXI, los apicultores de todo el mundo empezaron a notar algo perturbador. Abrían sus colmenas y se encontraban con panales casi vacíos. Las abejas simplemente no estaban. No había cadáveres, no había señales de enfermedad. Las obreras habían abandonado la colmena y no habían regresado. En 2006, este fenómeno recibió un nombre oficial, síndrome de colapso de colonias, en inglés Colony Collapse Disorder, o CCD. En algunos estados de Norteamérica, los apicultores perdieron entre el 30 y el 90% de sus colonias en un solo invierno. En Europa,
El panorama no era muy diferente. En Asia, en América del Sur, en cualquier lugar donde la agricultura industrial había echado raíces, las abejas estaban muriendo o desapareciendo a una velocidad alarmante. Los científicos empezaron a investigar. Y lo que encontraron fue una tormenta perfecta de factores convergentes que hacían la vida de una abeja moderna casi imposible. El primer factor son los pesticidas. En particular, una clase de insecticidas llamados neonicotinoides, que se aplican sobre semillas y plantas en cantidades masivas en la agricultura industrial. A diferencia de los pesticidas antiguos que mataban directamente al insecto, los neonicotinoides actúan de manera más sutil y más peligrosa. Se distribuyen por toda la planta, incluidas las flores y el néctar. Una abeja que visita una planta tratada con neonicotinoides no muere inmediatamente, pero sufre daños neurológicos. Pierde su capacidad de orientarse. Olvida cómo regresar a la colmena. Simplemente, se pierde. Y muere sola, en algún campo, lejos de casa. Es como si alguien te pusiera una dosis muy pequeña de una sustancia que destruye tu sentido de la dirección. No caes al suelo. Simplemente te pierdes, y nunca encuentras el camino de vuelta. El segundo factor es el parásito varroa destructor. Este ácaro microscópico, originario del sureste asiático, llegó a Europa y América en el siglo XX y se ha convertido en la mayor amenaza biológica para las abejas melíferas. La varroa se adhiere a las larvas dentro del panal, se alimenta de su emolia, el equivalente de su sangre, y debilita su sistema inmunológico. Pero además, actúa como vector para transmitir decenas de virus de abeja a abeja. Una colonia infestada por varroa es una colonia que muere lentamente, consumida por dentro. El tercer factor es más silencioso pero igualmente devastador, la pérdida de hábitat. La agricultura industrial ha transformado vastas extensiones de tierra en monocultivos, campos enormes de un solo cultivo que florecen durante unas pocas semanas y luego no ofrecen nada durante el resto del año. Las abejas necesitan diversidad floral durante toda la temporada. Un campo infinito de maíz es, para una abeja, un desierto nutricional. Y los márgenes de los campos donde crecían flores silvestres, la farmacia natural de las abejas, han sido eliminados para maximizar la producción. El cuarto factor es el cambio climático. Las abejas sincronizan su ciclo de actividad con el ciclo de floración de las plantas. Esa sincronía, perfeccionada durante millones de años, se está rompiendo. Las flores florecen antes de lo esperado, antes de que las abejas estén activas. O las temperaturas elevadas alteran la composición química del néctar. O los inviernos imprevisibles interrumpen el letargo invernal de la colmena en momentos inadecuados. El contrato biológico de 100 millones de años entre las plantas y las abejas está siendo roto, página a página, por el calentamiento global. Y finalmente, está la bacteria Nosema ceranae, hongos patógenos, el virus de las alas deformadas, el pequeño escarabajo de la colmena, la mariposa nocturna de la cera. La lista de amenazas sobre una colmena moderna es tan larga que asombra que alguna colonia sobreviva en absoluto. Pero esta historia no termina en la oscuridad. Porque los humanos estamos despertando. En Europa, varios países han prohibido o restringido severamente el uso de neonicotinoides. Francia fue de las primeras en actuar. La Unión Europea impuso moratorias que han ido ampliándose. Los agricultores están descubriendo que los métodos de agricultura regenerativa y el mantenimiento de corredores florales no solo benefician a las abejas, sino que a largo plazo aumentan sus propios rendimientos. Los jardines urbanos de todo el mundo se están llenando de plantas para polinizadores. Los tejados de ciudades como París, Nueva York y Ciudad de México albergan colmenas. Los niños aprenden en la escuela qué flores plantar para ayudar a las abejas. La conciencia está cambiando. Lentamente, pero está cambiando. Y las abejas, como han demostrado 100 millones de años de historia, son increíblemente resilientes. Una colonia que recibe atención adecuada, que tiene acceso a diversidad floral, que está protegida de los pesticidas más dañinos, puede recuperarse con una velocidad sorprendente. La naturaleza quiere sobrevivir. Las abejas quieren vivir. Solo necesitan que los humanos dejemos de ponérselo tan difícil. Hay un momento que quiero que imagines. Es una tarde de verano. Estás en un jardín, y una abeja pasa volando cerca de ti. Su vuelo es torpe y zumbante, sus patas traseras hinchadas con bolsitas de polen amarillo. Va a algún lugar con una determinación que no tiene nada de accidental. Lleva en su cuerpo información codificada sobre una fuente de néctar a 800 metros de distancia. Tiene en sus glándulas la materia prima del miel que ningún laboratorio humano ha logrado replicar exactamente. Pertenece a una sociedad que lleva funcionando sin interrupciones desde antes de que los dinosaurios desaparecieran. Y, sin saberlo, sostiene en sus patas un eslabón invisible que conecta casi todo lo que comes. Esta abeja no te ve como una amenaza, ni como una aliada. No te ve en absoluto, en realidad.
Para ella, solo existen las flores y la colmena. Pero tú sí la ves a ella. Y ahora sabes lo que es. No solo un insecto. No solo un productor de miel. Es un nodo en la red más antigua de la vida en este planeta. Es un ejemplo vivo de inteligencia colectiva sin liderazgo, de arquitectura sin arquitectos, de democracia sin palabras. Es la prueba de que la evolución, dado suficiente tiempo y suficiente presión, puede producir soluciones de una elegancia que la ingeniería humana todavía está aprendiendo a imitar. Y es un ser vivo que, en este preciso momento, está siendo amenazado por las mismas actividades que hacen posible la civilización que te permite ver este video. Esa contradicción debería mantenernos despiertos por las noches. La próxima vez que veas una abeja, no la espantes. No huyas. Quédate quieto un momento y déjala seguir su camino. Porque ella tiene trabajo que hacer. Trabajo del que dependes, aunque nunca lo hayas pensado de esa manera. 100 millones de años de historia volando en 2 centímetros de vida. Que no lo olvidemos.